Cuando iniciamos en la parte introductoria, ¿no? Les explicaba que considera la gestión pública un elemento dulcemente amargo, ¿no? Dulcemente es porque en realidad es muy bonito, ¿no? La, la gestión pública es muy bonito y amargamente, ¿por qué? Porque tiene tantos problemas, tiene desafíos, al mismo tiempo es tan complicado, ¿no? Por ser justamente muy complejo en su forma organizacional, ¿no? Por ello es que el curso que dentro de nuestra metodología EDITEC que preparamos para cada uno de ustedes es transformar, ¿no? La paradoja de sentido de mucha conceptualización, ¿no? Para que cada uno de nosotros estimular un poquito más la parte de la crítica, la lógica, el análisis, ¿no? Y en ese sentido, a ver, el tema número uno vimos fundamentos básicos del Estado, ¿no? La semana 2 vimos el funcionamiento del Estado. Y la semana anterior, ¿no? Que fue el día viernes, pues vimos lo que es políticas públicas, ¿no? Prácticamente en esos tres temas ya hemos visto los elementos más importantes de qué es lo que mueve a la gestión pública. Y el día de hoy vamos a ver un elemento mucho más importante que ello, que es la gestión de recursos humanos. Entonces, como les decía, ¿no? Este es un espacio que aprendemos todos, ¿no? Entonces, el día de hoy quisiera comenzar esta jornada, este espacio, escuchándoles a cada uno de ustedes, ¿no? O bueno, de repente a dos estudiantes, o bueno, máximo tres, si es que se animan, ¿no? Para poder conversar un poquito acerca de la gestión de recursos humanos, ¿no? Y antes de ello, pues, recordarles que no hay una participación mala, no existe, ¿no? Todas las opiniones son aceptables, son permisibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, que permítanme iniciar la sesión del día de hoy, ¿no? Conversemos un poco. ¿Qué entendemos por gestión de los recursos humanos? ¿No? ¿Qué entendemos por gestión de recursos humanos? Indistintamente si es público, privado, ¿no? Cualquier tipo de organización. Solamente quiero a ver algunas opiniones. ¿Qué entendemos por gestión de recursos humanos? Así como tal, ¿no? No es necesario que esté discernido o siendo específico en la gestión pública o el sector privado, en la manufactura, en el comercio, ¿no? Simplemente, ¿qué entendemos por gestión de los recursos humanos? A ver, bueno, aquellos que se animan a dar una opinión, ¿no? Breve, sencilla, o contarnos alguna experiencia incluso que hayan podido tener dentro de sus labores, ¿no? Contarnos qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, bueno, pueden ir levantando la mano de manera ordenada, ¿no? Para que poder activarles, o bueno, creo que ya están activos los micros y puedan darnos una opinión, ¿sí? Porque que también queremos escucharlo, ¿no? Queremos conversar, ¿no? Porque este es una mesa, este es un cuadro de diálogo, incluso que permite compartir experiencias, ¿no? Recordemos que también, pues, no soy dueño de la verdad, ¿no? Simplemente pulimos el tema de las opiniones para direccionar hacia un camino lo más crítico posible, ¿no? Ese es justamente el rol que yo tengo para cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, entonces, si no hay ninguna participación, pues voy a seguir lanzando más preguntas, ¿ya? A ver, creo que veo en el chat. Giancarlos Vilches nos dice, administran temas laborales del trabajar bajo los diversos regímenes, quiso decirnos, ¿no?
Sí, está muy bien, está perfecto. Es gestión de recursos humanos, es justamente administrar temas laborales, ¿no? Gestionar, ¿no? Y acá nuestro compañero nos dice, pues, bajo los diversos regímenes que pudieran existir, ¿no? Entonces, ¿pero por qué existen tantos regímenes laborales? ¿Será uno mejor que otro? El tema de la satisfacción de las personas que están en esos regímenes laborales, que por ejemplo Giancarlos Vilches nos comenta a través del chat, ¿no? ¿Habrá igualdad en el tema de beneficios, crecimiento, línea de carrera? Pero la esencia de la pregunta es, ¿no? ¿Qué es, en realidad, qué es el recurso humano, ¿no? No me gusta mucho decir recurso humano cuando nos referimos a las personas, ¿no? Como ustedes, como mi persona, ¿no? Y les explico un poquito por qué, ¿no? Y es más, me gustaría incluso discrepar, ¿no? Si aquellos que comparten mi opinión, ¿no? Si no es necesario la voz, pues podemos ir escribiendo a través del chat, ¿no? Si bien es cierto, dentro de toda organización existen recursos, ¿no? Para que pueda funcionar, existen recursos para que se pueda cumplir los objetivos, ¿no? Entonces, la administración de recursos nos permite hacer el uso de estos para poder alcanzar alguna meta, algún objetivo, algún fin. Entonces, ¿qué tipo de recursos existen para que las organizaciones puedan alcanzar estos, ¿no? Estos sueños, vamos a decirlo así, estas metas, estas visiones? Están los recursos materiales, ¿no? Todo lo que se pueda tocar, ¿no? La maquinaria, los equipos, las computadoras, la ofimática, todo ello, ¿no? Son recursos materiales, ¿no? Y luego están los recursos incluso financieros, ¿no? La parte financiera, la parte presupuestal, ¿no? El dinero, pero también son recursos. Entonces, hay muchos autores que acá ya entran a hablarnos acerca de la persona humana, ¿no? Los famosos recursos humanos, ¿no? Pero acá viene el tema de que me gustaría que analicemos juntos, ¿no? Ustedes conmigo, ¿no? Los recursos materiales por sí solos no tendrían sentido, ¿no? Los recursos financieros, los recursos tecnológicos, no tendrían sentido por sí solos. Eso quiere decir que necesitan de la inteligencia humana para que puedan funcionar, ¿no? Entonces, por ello es que diversos autores, pues, dicen, ¿no? No podemos llamar a la persona humana, que es un ser que tiene algo que le hace diferente a los demás recursos, que es la inteligencia humana, que es la capacidad que nosotros tenemos para pensar, para crear, para innovar, ¿no? Esa inteligencia marca la diferencia que nos separa de pues de esa bolsa de decir recursos. Por eso es que existen nuevos conceptos que mayormente está bien definida en la actividad privada. A ver, ¿cuál es, estimados amigos? ¿No? A ver, escriban en el chat cómo llaman, cómo es la nomenclatura aquellos que están dentro de la actividad privada o trabajan para una empresa privada, ¿no? ¿Cómo denominan al área que gestiona personas? ¿Se llamará recursos humanos? ¿No? Entonces, como que por ahí va, ¿no? El tema de que muchos autores dentro de una administración ya mucho más moderna es que no puede ser llamado como un recurso al ser humano, ¿no? Al contrario, es el ser humano quien a través de su inteligencia, ¿no? A través de sus pensamientos, de su creatividad, es quien mueve todos los demás recursos, tanto los materiales, los financieros, ¿no? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, una empresa que está bien,
Tiene todo, ¿no? Tiene infraestructura, tiene equipos de última tecnología, computadoras, robots, inteligencia artificial y todo ello. Pero que no existe el ser humano, ¿no? Que no está el ser humano dentro de la organización. ¿Ustedes creen que podrá funcionar esa organización, ya sea pública o privada? El hecho de imaginarnos nada más, ¿no? A mí se me viene en la mente, pues, como si fuese un edificio fantasma, ¿no? Sin personas, pero totalmente vacío, ¿no? Pero ahora imaginémonos que existe personas, pero de repente no existen los recursos materiales. Aquí viene el tema de que el ser humano tiene esa capacidad de por sí mismo generar todo lo que necesite para poder cumplir objetivos, ¿no? Ya podría organizarse de repente para utilizar los recursos financieros para adquirir recursos materiales, ¿no? Y si no lo tuviese, también el ser humano tiene la capacidad de aprender, ¿no? De poder aprender algo nuevo que incluso le va a permitir de repente a transformar materias para poder conseguir algo, ¿no? Entonces, por eso es que muchos autores, pues, ¿no? Discrepan el tema de la nomenclatura referente a cuando queremos hablar de las personas dentro de las organizaciones. Por ejemplo, gestión del talento humano, justamente exponiéndoles el motivo de por qué los seres humanos ya no deben ser apuntados, dirigidos o con el adjetivo de recurso humano, porque no lo son, ¿no? Porque sencillamente son seres que tienen inteligencia, tienen la capacidad de pensar, tienen la capacidad de escoger, ¿no? Por eso viene el talento humano, ¿no? El ser humano tiene ese talento de poder pensar que permite organizarse, pues, de una manera que dentro de su aprendizaje va haciendo más complejo las cosas. Ustedes se recuerdan el video que vimos en la primera sesión, ¿no? ¿Cuál es el origen del Estado, ¿no? ¿Quién origina el Estado? ¿Habrán sido el medio ambiente? ¿Habrán sido bueno, los animales, ¿no? De la selva, ¿no? ¿O han sido las mismas personas quien teniendo esa capacidad de poder organizarse han empezado a formarse en grupos, en organizaciones, ¿no? Entonces, todo este nacimiento se ha dado a través de las personas, ¿no? Del ser humano, porque ha ido aprendiendo y ha seguido en ese aprendizaje continuo, que hasta el día de hoy las cosas siguen evolucionando gracias al ser humano. La tecnología, ¿por qué evoluciona? Porque hay una mente brillante, ¿no? Hay una persona que se ha dedicado a estudiar, ¿no? A hacer pruebas y ha ido descubriendo nuevas tecnologías. Pero ¿quién lo ha hecho? El ser humano, ¿no? La persona, el talento humano que existe. Otra nomenclatura que se ha visto dentro de este nuevo paradigma, ¿no? Al referirnos a los seres humanos, así como ustedes que laboran en las organizaciones. Capital humano, gestión del capital humano. Bueno, yo he decidido poner esta pregunta, ¿no? En pantalla y referirnos como tal, porque todavía dentro de la gestión pública, la nomenclatura es como está, ¿no? Recursos humanos. Pues así está la normativa, así dice, así están las leyes, cuando se refieren a las personas, como dice nuestro compañero, que laboran pues en los diferentes regímenes laborales, ¿no? Capital humano, ¿no? Qué impresionante es referirnos como capital, ¿no? Porque es el activo más valioso de toda organización.
Por lo tanto, ¿no? Sabiendo o comprendiendo un poquito de lo valiosísimo que es la persona humana por su talento de pensar, de crear, de innovar, ¿no? Es al mismo tiempo bien complejo poder gestionar estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer gestión, ¿no? Bueno, como dice la pregunta, de los recursos humanos, pero en el sector público, ¿no? Mayormente, algunas metodologías de enseñanza, ¿no? Cuando se refieren a gestión de los recursos humanos, mayormente nos explican acerca de los regímenes laborales, ¿no? Pero es que eso no es la gestión de recursos humanos, eh, de cómo se lleva el día a día o hoy en día dentro de la gestión pública, por ejemplo, dentro del Perú, ¿no? Claro que los regímenes laborales son, son los espacios, ¿no? Son las formas es simplemente una modalidad, ¿no? De diferentes derechos, beneficios que un trabajador tiene. Pero es que eso no es todo lo que es la gestión de recursos humanos hoy en día dentro de la gestión pública. Entonces, para poder comprender eso, tendríamos que estudiar todo el sistema de gestión de recursos humanos, cómo funciona todo dentro del aparato estatal, desde la incorporación de una persona, pues hasta cuando llega a desvincularse laboralmente dentro de esta institución. Entonces, existe un inicio y también existe un fin de toda una vida laboral. Entonces, ¿cómo el Estado puede gestionar ello, ¿no? Del servidor público, del funcionario público que está al servicio del Estado para poder, vamos a llamarlo, poder aprovechar de su talento en beneficio de poder prestar, pues, bienes y o servicios de calidad hacia la ciudadanía. Recordemos cuando hablamos de políticas públicas el día viernes, ¿no? Eh, Justamente la política pública se diseña, ¿no? Para poder solucionar un problema público en nuestra sociedad. Pero ¿quiénes van a ser los encargados de hacer realidad, ¿no? De poder solucionar ese problema? Nuestro amigo Miguel Menchola nos dice, usando el talento humano para organizar y mejorar alguna actividad para dar un mejor servicio. Muy bien, Miguel. Por eso es que justamente, miren lo que nos dice Miguel, usando el talento humano podemos dar un mejor servicio. Por supuesto que sí, amigos. Sí se puede dar un mejor servicio aprovechando todas las bondades del talento humano. Incluso acá viene otra tarea más que parto a raíz del comentario de nuestro compañero, ¿no? Ahora, ¿cómo escogemos el verdadero talento humano? Porque muchos también, bajo la percepción, ¿no? Hay, pues, que no encajan dentro de ser servidores públicos, ¿no? Pero más que todo, este era un tema introductorio, ¿no? Para entrar de lleno al sistema, de explicarles mejor cómo funciona el sistema de recursos humanos, ¿no? Vamos a hablar de los sistemas y los subsistemas de actualmente cómo funciona y los procesos que tienen dentro de, como por ejemplo, ¿no? Una convocatoria, ¿no? Beneficios, cómo evaluar su desempeño o dentro de qué proceso está. Vamos a hablar muy brevemente, ¿no? De manera muy sencilla y clara, porque el espacio incluso que tenemos o que tenemos dentro de nos permite alcanzar o llegar a cada uno de ustedes de una forma muy sencilla y práctica, ¿no? Porque desde el inicio de nuestro curso nos enfocamos en que estos temas sean lo más claro y lo más sencillo para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces,
Empezamos con la lámina que nos dice la reforma del servicio civil en el Estado peruano. ¿Qué nos dice? El aumento del presupuesto público, se interpretaría como mejoras en la gestión del recurso humano. ¿Qué quiere decir esto, no? O en pocas palabras, ¿qué nos quiere decir este gráfico? Nos dice que en el 2013, ¿no? Claro que esto está en millones, miles de millones de soles, ¿no? ¿Cuánto de presupuesto se ha destinado para los recursos humanos? 32.919. Y al 2020, 61.621. ¿No? Claro que esto está en miles, ¿no? En millones de soles, ¿no? Hay una diferencia prácticamente del doble, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, pues si ha aumentado el presupuesto, o sea, yo he invertido más dinero en recursos humanos, por lo tanto se debería ver reflejado en tener mejores servicios, ¿no? Tendría que interpretarlo de esa forma, ¿no? He invertido más dinero o he inyectado mayor presupuesto, por lo tanto tendría que ver reflejado en mejores servicios, ¿no? O que ha habido mejoras sustanciales y significativamente dentro de los recursos humanos. Pero ¿será así? ¿Realmente estará bien reflejado? ¿No? Entonces, como que por ahí va la reflexión, ¿no? Acerca de una reforma, entonces, dentro del servicio civil. Necesitamos algunos conceptos previos también para poder entrar en lo que se refiere al servicio. Sobre todo dos, ¿no? Más que todo. Primero tenemos que entender qué es el servidor civil. El servidor civil es la persona, es el ciudadano que está al servicio del Estado, ¿no? En pocas palabras, son las personas que laboran dentro del aparato estatal o están dentro de la administración pública, pero eso quiere decir, yo soy un servidor civil, ¿no? Y eso es lo que debemos tener en mente porque estoy al servicio del Estado, porque el Estado necesita del servidor civil para poder atender la demanda de la población, ¿no? Para poder atender sus problemas, para poder eh, satisfacer sus necesidades a través de diferentes productos y o servicios. Ah, ok, entonces ese es el servidor civil. Entonces quiere decir que el servidor civil es el conjunto incluso de los diferentes regímenes laborales que existen dentro de la administración, como dice nuestro amigo Giancarlo Vilches, ¿no? Bajo los diversos regímenes. Podemos ver aquí, sobre todo los más conocidos, ¿no? El decreto legislativo 276, el decreto legislativo 728, los famosos CAS, ¿no? Y carreras especiales, ¿no? También podemos ver acá, ¿no? El, eh, el régimen del servicio civil, ¿no? Que es, bueno, supuestamente este régimen entra para fortalecer justamente eh, el servicio civil, ¿no? Entonces podemos ver acá que dice, entonces, el servidor civil es la persona al servicio del Estado. Aquellos que sean o estén dentro del régimen CAS, el decreto legislativo 1057 es un servidor civil. Aquella persona que está dentro del decreto legislativo 276 del nombramiento de la carrera pública es un servidor civil, ¿no? Entonces, servidor civil, repito, ¿no? Es la persona al servicio del Estado. Todos en conjunto, ¿no? Bien.
Ahora, ¿qué es el servicio civil entonces? Ya hemos dicho, o ya entendemos acerca del servidor, ¿no? Del servidor civil. Entonces, ¿qué es el servicio civil? El servicio civil ya viene a ser como un modelo, ¿no? Un modelo de cooperación, como un modelo de interconectividad, ¿no? Esa relación entre quienes, por ejemplo, nos dice, los que estén los intereses de la sociedad o los intereses generales y al mismo tiempo los derechos de las personas al servicio del Estado, ¿no? Entonces el servicio civil tiene que ser un modelo donde puede equilibrar estas dos fuerzas, ¿no? Todo girado en torno a prestar servicios y bienes de calidad, ¿no? Entonces ya sabemos qué es el servidor civil y qué es el servicio civil, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos aquí, ¿no? Los derechos de las personas al servicio del Estado. Estamos hablando de los derechos del servidor civil, indistintamente al régimen que pertenezcan. Entonces el Estado tiene que ver, ¿no? Quiero aprovechar, ¿no? El talento humano del servidor civil para prestar bienes y servicios de calidad y atender los intereses de la sociedad, ¿no? O los intereses, pues, de toda la comunidad, ¿no? Cuando vemos que se cumplan estos dos, ¿no? Estas dos formas, cuando vemos que se cumpla, entonces ya estaríamos hablando de un buen servicio civil. Y eso es el verdadero servicio civil en realidad, ¿no? Por eso es que la reforma justamente busca es fortalecer el servicio civil. ¿Y cómo quiere fortalecer? Pues en el caso a ver, en el caso del servidor civil, busca fortalecer implementando el régimen del servicio civil, donde con este régimen pues busca darle mejores beneficios, mejor remuneración al servidor civil. Pero al mismo tiempo, ¿no? Explicamos, como por ejemplo dice nuestro amigo Miguel, ¿no? Usando el talento humano para dar un mejor servicio. Pero ¿cómo yo consigo un talento humano? ¿Cómo consigo un buen talento humano? Y eso vamos a hablar cuando conversamos dentro de los pilares del servicio civil, ¿no? Entonces ya entendemos qué es un servidor civil y ya sabemos qué es el servicio civil, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cuáles son las características de la gestión de los recursos humanos en el sector público? Solamente las vamos a mencionar. A ver, por ejemplo, existen 15 regímenes laborales con distintos deberes y derechos. A esto se refiere cuando dice, pues, ¿no? Hay tantos regímenes laborales que la desigualdad entre trabajadores del mismo estado, pues es muy diferente. Unos ganan más, otros ganan menos, otros tienen mayores beneficios, otros no tienen beneficios, pero todos son trabajadores del Estado, ¿no? Todos son servidores civiles, todos están al servicio del Estado. Entonces, eh, esa multitud de regímenes que existe, porque hay muchos, provoca justamente descontentos, pues, ¿no? En los trabajadores, eh, y eso trae como consecuencia, pues, bajar los estándares, ¿no? Al prestar servicios o, o dar bienes a la población. Más de 2.000 entidades con política propia de gestión de recursos humanos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? Que cada entidad, cuando hablamos de políticas institucionales,
Cada entidad pública tiene su propia política de recursos humanos, la otra entidad tiene otra forma de política para sus recursos humanos. Mejor dicho, no hay una planificación o una política única a nivel nacional, a nivel territorial. Más de 500 normas de empleo público, gasto en capacitación sin planificación. Este es otro problema que existe dentro de ello. Es como que capacitan, pero sin saber qué problema atender, ¿no? O qué debilidad dentro de los trabajadores existe para poder capacitarlos, ¿no? Existen más de 400 conceptos de pago de remuneraciones. A ver, aquellos que, por ejemplo, eh, sobre todo antes del 2019, cuando apareció el monto único consolidado de pago para el decreto legislativo 276 o para los nombrados, existían muchos conceptos, ¿no?, de remuneraciones, en que a partir del 2019 prácticamente lo han unificado para que existan menos conceptos, ¿no? Otro problema, o bueno, que no existe, es ascensos por mérito, ¿no? Por ejemplo, el régimen CAS. No existe ningún tipo de línea de carrera para los CAS. Entonces, ¿qué motivación podría tener el servidor civil para poder desempeñarse cada vez mejor, ¿no? Donde truncarían incluso ahí sus aspiraciones de seguir creciendo o hacer línea de carrera profesional dentro del aparato estatal. Por ejemplo, los nombrados tienen una línea de carrera, ¿no? Los famosos ascensos, donde van pasando de un nivel a otro, donde el siguiente nivel o el nivel mayor, pues tiene mejor remuneración, ¿no? Por eso es que van escalando, van subiendo, van cumpliendo requisitos, pero van subiendo, ¿no? Van ascendiendo. Entonces, por ejemplo, dos trabajadores, uno del régimen CAS y otro de nombrados, que trabajan en la misma institución, ambos hacen el mismo trabajo, pero qué desigualdad en el tema, ¿no? De poder promover, de poder eh, darles reconocimientos para que puedan ascender, ¿no? No porque no se pueda, porque la normatividad no lo permite, ¿no? No existe. Entonces eso pues nos da la necesidad de poder ordenar, necesitamos una reforma, ¿no?, en este sector, pero algún día llegará, ¿no? Remuneraciones congeladas, otro ejemplo, el CAS tiene una sola remuneración que se sigue manteniendo en el tiempo, y en el tiempo, y en el tiempo, y en el tiempo, ¿no? Pero la canasta básica familiar, por ejemplo, se incrementa, las necesidades se incrementan. Para la remuneración mínima vital también se incrementa, pero aquellos que ganen más de la remuneración mínima vital y se mantengan así por años y por años, ¿no? Es un poquito desalentador, creo yo, ¿no? Dos de cada, a ver un ratito, 2 de cada 5 servidores tienen contratos temporales, ¿no? Una inestabilidad laboral, ¿no? Entonces, esto es la gestión de recursos humanos en el sector público. Eso es lo que está pasando, ¿no? Pero ya hablando en el sentido de la coexistencia de los recursos humanos, ¿no? Hablando ya como resultados o como indicadores que nos permitan, pues, identificar cuál es nuestra realidad en el sistema, ¿no? Entonces, viendo estas dificultades que existen dentro del sistema de gestión de recursos humanos, les decía o les explicábamos, ¿no?, que el sistema necesita una reforma.
del servicio civil. Ojo, no está hablando del servidor público, sino necesitamos reformar el modelo. A ver, vamos a regresar. Acá está. Necesitamos reformar este modelo, que se cumpla la finalidad del verdadero servicio civil, que los derechos de las personas, ¿no?, al Estado, quienes están al servicio del Estado, pues sean las mejores condiciones o las más óptimas y al mismo tiempo que se cumplan, ¿no?, o que se pueda resolver los problemas o intereses de la sociedad a través de servicios de calidad. Pero para ello, por eso es que yo les hacía la pregunta, ¿no?, de acuerdo al comentario de nuestro compañero, ¿no? ¿Cómo escogemos al mejor talento en la gestión pública? ¿Cómo lo podemos escoger? Entonces, la reforma, ¿qué nos dice? La reforma está o tiene como cimiento dos pilares: la modernización y la meritocracia. Por eso es que, haciendo un paréntesis, es que hemos diseñado el curso de gestión pública para un poquito comprender, ¿no?, y fomentar en cada uno de ustedes ese análisis, ¿no? Por ejemplo, existe un pilar dentro de la reforma que es la modernización. Cuando hablamos nosotros de políticas públicas el día viernes, hemos tocado la política nacional de modernización de la gestión pública. Ah, ok, entonces la política me va a permitir modernizar la gestión pública. Mejor dicho, el sistema, ¿no?, de combinar todos los elementos o todos los 11 sistemas administrativos que hemos visto en la sesión 2, ¿no? Necesitamos modernizar. Ok, sí, modernicemos. Pero ¿y qué pasa con la persona humana? ¿Qué pasa con el talento humano? Si finalmente es, ¿no?, el servidor civil quien va a mover los diferentes sistemas administrativos. Es quien va a mover el sistema de abastecimiento, quien va a mover el sistema de presupuesto, quien va a mover el sistema de inversiones, el sistema de contabilidad. Ah, entonces no basta solo con la modernización. ¿Y cómo escojo el mejor talento humano para que vayan de la mano entre la modernización de la gestión pública y la reforma del servicio civil? A través del segundo pilar, la meritocracia. Por eso es que dentro, ¿no?, del sistema de gestión de los recursos humanos, en la mayoría sobre todo en el régimen de la ley Servit, ¿no?, buscan que los procesos de selección sean con meritocracia. Quiere decir que, veámoslo de esta forma, ¿no? Quien tenga un orden de mérito después de un proceso de selección muy riguroso, ¿no? El orden de mérito, siempre hay un primer puesto, vamos a llamarlo así, hay un segundo y un tercero. Por eso es que el mérito debe ser muy considerado, que se supone que el que está en orden de mérito, el primero, es el mejor de todos los postulantes o concursantes, ¿no? Entonces, así se debería escoger al talento humano. Pero lamentablemente hoy, pues, ustedes deben haber escuchado mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? Actualmente no se escoge así, pues, ¿no? Se escoge a través del a dedo, ¿no? El famoso tarjetazo. Por eso es que nuestro servicio civil aún todavía necesita, ¿no? Necesita hacer cambios, necesita tomar conciencia de todo ello, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estimados participantes, estudiantes, cómo estos conceptos se van relacionando y van encajando tal cual que la precisión
de lo que nosotros necesitamos entender de la gestión pública va encajando como si fuese un rompecabezas, ¿no? Por eso es que era importante tener una secuencia de aprendizaje para poder finalmente llegar a la última clase y a hablar de una gestión pública deseada, ¿no? De lo que debería de ser para poder alcanzar buenos resultados. Entonces, por eso es que los pilares de la reforma del servicio civil, estamos hablando del modelo, por eso es que era importante entender qué es servicio civil y qué es servidor civil, ¿no? Entonces, se apoya en estos dos pilares muy importantes que es la modernización, la meritocracia, ¿no? La idoneidad también y la integridad pública incluso, ¿no? Que podríamos agregar dentro de esta reforma. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la reforma del servicio civil? ¿No? Pero mira, está reiterando lo que hemos conversado. Ofrecer servicios de calidad en favor de la ciudadanía. Primer objetivo. Segundo objetivo, cambio organizacional y cultural. Consolidar el sistema administrativo de recursos humanos y sus actores claves con instrumentos y técnicas modernas de gestión de recursos humanos. Entonces, podemos ver tres objetivos que buscan la reforma del servicio civil, ¿no? Y creo yo que incluso, ¿no? El cambio, el cambio organizacional acompañado de consolidar el sistema, más bien estos dos va a coadyuvar, ¿no? Y va a permitir ofrecer servicios de calidad en favor de la ciudadanía. Porque finalmente, cuando vimos el rol prestacional del Estado, ¿se acuerdan? En la primera sesión, ¿no? Tiene dos roles, pero cuando vemos el rol prestacional es que decíamos y expusimos en ese momento que el Estado está en la obligación de dar servicios de salud, dar servicio de educación a la población. ¿Para qué? Porque su finalidad de un Estado, recordando ya un poquito, es garantizar el bienestar de la población. Entonces se está cumpliendo, se cumple lo que la reforma del servicio civil tiene como objetivo, ofrecer servicios de calidad en favor de la ciudadanía. Por lo tanto, si son de calidad, vamos a tener una ciudadanía más satisfecha, una ciudadanía que confíe en el Estado, que no se sienta abandonado por el Estado, ¿no? Entonces, qué interesante es estos temas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos ahora de recursos humanos, ¿no? Sistema administrativo de gestión de los recursos humanos. Ya hemos visto también cuáles son los 11 sistemas y uno de ellos es la gestión de recursos humanos. ¿Y quién es su ente rector? Recordando también un poco, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Servir no solamente se encarga de implementar el régimen de la ley Servir, que también ese es un poquito que, ¿no? Que desconocemos un poco sobre su función, porque tiene otras funciones que es justamente, a ver, por ejemplo esto, consolidar el sistema administrativo de recursos humanos y sus actores claves. Tiene que consolidar incluso políticas que ya hablen de todos los diferentes regímenes laborales, porque eso es lo que es, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Entonces ya vemos que uno de los sistemas administrativos es de la gestión de recursos humanos. Entonces, si es que es un sistema administrativo, ¿cómo funciona este sistema?
Eso es lo que les explicaba en la parte introductoria, ¿no? El día de hoy vamos a conocer brevemente cómo funciona ese sistema. ¿Cuáles son sus actores claves del sistema de gestión de recursos humanos? Tenemos la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es SERVIR, que formula la política nacional del servicio civil, ejerce la rectoría del sistema como órgano técnico, garantizando su autonomía, profesionalismo e imparcialidad. Tiene competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades y regímenes de la administración pública. Pues se dan cuenta de todos los regímenes de la administración pública, que una de ellas es el régimen de la ley Servir, ¿no? Entonces, por eso explicábamos que Servir no solamente es cuando se habla de la implementación de la ley Servir, de migrar a la famosa ley Servir. Eso no es solo la tarea de Servir, sino tiene competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades y los regímenes de la administración pública. Porque finalmente Servir es el ente rector de todo el sistema. Entonces creo que por ahí está bastante claro, ¿no? ¿Cuáles son los otros actores importantes del sistema? Las oficinas de recursos humanos, donde constituyen el nivel descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos en cada entidad, sujetándose a las disposiciones que emita el ente rector. Ah, ok, entonces, las oficinas de recursos humanos, vamos a llamarlo, es como si fuese una embajada, ¿no? En cada entidad pública que está encargada de cumplir lo que la política del servicio civil está, ¿no? Está expuesta o está vigente, ¿no? Por eso, toda entidad pública, en lo absoluto, tiene que haber una oficina de recursos humanos o la que haga sus veces, ¿no? Pero es que se tiene que hacer. Entonces, por ahí más o menos incluso vamos viendo, hablando ya como estructura orgánica, cuando existe una oficina de recursos humanos, una oficina de presupuesto, una oficina de logística. Entonces, como que cada oficina se encarga, a ver, vamos a regresar, como que cada oficina se encarga de cumplir al sistema administrativo que corresponde, ¿no? Las oficinas de recursos humanos tienen que ver por el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Por ejemplo, las oficinas de planeamiento estratégico, están, ¿no? Cumpliendo y velando por lo que el sistema administrativo de planeamiento estratégico sean sus lineamientos, ¿no? Su normativa. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos ver cómo el funcionamiento del Estado está aquí, lo que ustedes pueden ver. Sobre todo la parte operativa, cuando hablamos exclusivamente del Poder Ejecutivo, porque eso también explicábamos en la sesión 1, ¿no? Porque era importante entender las funciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Pero necesitamos aprender ahora acerca de la gestión de recursos humanos. ¿Y quiénes más son los actores? El Tribunal del Servicio Civil, que es un órgano integrante de Servir que tiene por función las resoluciones de las controversias individuales que susciten al interior del sistema, ¿no? Cuando existe alguna, ¿no? Como dice, hay alguna controversia o se necesita alguna interpretación de la normativa, ¿no? Entonces está el Tribunal del Servicio Civil para resolver estas controversias, ¿no? Y al mismo tiempo está la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, pero y es del Ministerio de Economía y Finanzas, pero ¿por qué, no? ¿Qué nos dice? Es el órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas encargado de realizar el análisis financiero. Creo que esta palabra financiero ya nos da la esencia de su función, ¿no? Porque es un actor del sistema. Sobre las políticas en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Ok, entonces
la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, su tarea es velar por la parte financiera referente a los pagos, las remuneraciones, los bonos, todo lo que tenga que ver con la parte remunerativa. Por eso su tarea es analizar, ¿no? El análisis financiero, analizar en materia técnica, hacer sobre los ingresos del personal, de todos los servidores civiles, de los diferentes regímenes que existan, ¿no? Aquí está, pues, ¿no? Los cuatro actores. Por ejemplo, si una entidad necesita definir los lineamientos para la vinculación de sus funcionarios y directivos públicos de libre remoción y designación, entonces deberá solicitar asistencia técnica a servir, ¿no? Por ejemplo, si yo, como oficina de recursos humanos, no comprendo, ¿no? O de repente no tengo mucha experiencia, como dice aquí, ¿no? Para vincular a los funcionarios y directivos públicos, entonces yo puedo solicitar una asistencia técnica de servir para que me vaya orientando a cómo es la vinculación de, ¿no? Por ejemplo, de un funcionario público o de un cargo de confianza. Las oficinas de recursos humanos. Si dentro de una entidad se está realizando el proceso de vinculación de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción en el marco de la Ley 31419 y su reglamento, es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, lo que a sus veces, la evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos para la designación. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, Servil dentro de sus directivas ha dicho, por ejemplo, ¿no? Un directivo, ¿no? Público de libre remoción necesita cumplir este perfil, pero es una política, es una regla de juego. Entonces, las oficinas de recursos humanos tienen que garantizar que para escoger a ese directivo se tiene que cumplir ese perfil. No puede escoger como si sea a su antojo o que simplemente ellos dicen, ah, no, lo que dijo servir, pues no corresponde y no hacemos caso, ¿no? Entonces no es así, ¿no? Y con el Tribunal del Servicio Civil, ¿qué ejemplo nos da? Si un servidor se siente afectado por decisiones institucionales que pudieran versar sobre materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario o terminación de la relación de trabajo, puede interponer el respectivo recurso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, Cuando un servidor siente que ha vulnerado sus derechos o se le ha vulnerado algún beneficio, puede acudir al Tribunal del Servicio Civil para poder presentar el recurso de apelación, ¿no? Porque recordemos, a ver, regresamos, nos dice que su función es la resolución o resolver cualquier conflicto o controversia que exista dentro del sistema. Ah, ya, entonces por ahí ya vamos entendiendo cuál es esa función, ¿no? Y bueno, igual la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos nos dice si una entidad necesita aperturar el registro de la planilla de un servidor recientemente vinculado en algunos de los regímenes laborales, deberá activar su código AIRS en coordinación con la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Entonces, para poder hacer el tema del pago de la planilla, para poder alcanzarle sus saberes a este nuevo servidor civil, las oficinas de recursos humanos en coordinación con el MEF, pues tienen que vincularlo a un código AIRS, ¿no? Ese código es el que va a permitir cuáles son sus conceptos remunerativos. Entonces, son estos cuatro actores que en conjunto, pues tienen que ir dándole motor, dándole avance a todo el sistema de gestión de recursos humanos.
Las oficinas de recursos humanos como socios estratégicos. ¿Por qué? ¿Por qué son socios claves? Estrategias, ¿por qué? Nos dice, porque nos va a permitir cumplir los objetivos de la entidad, nos va a poder accionar servidores civiles, por lo tanto, va a verse reflejado en bienes y servicios a la ciudadanía. Pero sobre todo, ¿de qué? De calidad. Gestionar de manera integrada, ¿qué cosa? El sistema integrado de subsistemas y procesos. Pero ¿cuáles son esos subsistemas que tanto, pues, no? O sea, hablamos de todo el sistema que tiene 7 subsistemas y 23 procesos. Estos resultados impactan en la gestión del otro, nos dice, ¿no? O sea, quiere decir que el sistema tiene que ser el pilar para que las oficinas puedan hacer un buen trabajo, ¿no? Y por lo tanto pueda cumplirse el tema de poder alcanzar bienes y servicios de calidad. Entonces, ¿cuáles son los subsistemas? A ver, un subsistema es un conjunto de procesos interrelacionados que forman parte del sistema de administración de recursos humanos y se ubica en el primer nivel de desagregación del sistema. Ah, nos dice que es un sistema, es un conjunto de procesos interrelacionados. Entonces podemos decir que el conjunto de subsistemas hace todo el sistema de recursos humanos. ¿Qué más? El ámbito de acción de las oficinas de recursos humanos comprende la gestión de 7 subsistemas. Ah, son 7 subsistemas conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. ¿Cuáles son? La primera, planificación de políticas de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución. Tercero, gestión del empleo. Cuarto, gestión del rendimiento. Bastante interesante el 4. El subsistema 5, gestión de la compensación o la remuneración, mejor dicho, ¿no? Todo lo que viene a ver con la parte fiscal, ¿no? El subsistema 6 es la gestión de desarrollo y capacitación, que ya vimos también que es actualmente, pues es un problema en el tema de la capacitación, de que se realiza el evento por realizar, ¿no? Sin una planificación previa. Y finalmente el subsistema 7, gestión de las relaciones humanas y sociales. En pantalla puede ver, ahí está la relación de los 7 subsistemas. Esto, estimados amigos, es todo el sistema de recursos humanos. Aquí pueden ver el subsistema 1, el subsistema 2, aquí está el subsistema 3, el subsistema 5, aquí está el 6, aquí está el subsistema 4, y aquí está el último subsistema, el 7, que en conjunto es todo el sistema y todo lo que las oficinas de recursos humanos dentro de cualquier entidad pública, su tarea es realizar esas actividades. Vamos a explicar subsistema por subsistema para comprender un poquito mejor sobre esto, ¿ya? El primer subsistema de planificación de políticas de recursos humanos. Vamos a desagregar. Ya explicábamos qué eran políticas públicas, ¿no? Necesitábamos políticas públicas, diseñar políticas públicas para poder generar valor público y poder resolver un problema en la población, ¿no? O poder atender sus demandas en la población. Pero nuevamente,
reitero, la política necesita recursos para poder cumplir, ¿no? La política termina en su diseño o en su parte de planificación. Acuérdense cuando vimos la planificación estratégica y que hicimos un modelito, ¿no? Donde terminaba en planes, ¿se acuerdan, no? Los diferentes planes que tenían relación con las políticas de acuerdo a su jerarquía. Entonces, por ejemplo, un plan institucional, un plan operativo, ¿no? En el plan operativo están las acciones estratégicas que se van a desarrollar. Y ahí pues vamos a suponer que vamos a definir responsables, ¿no? Que va a realizar cierta tarea. Voy a necesitar recursos, ya sea económicos, recursos materiales. Entonces, todos esos componentes tienen que articularse bien, pero ahora lo que le corresponde solamente al sistema de planificación de política de recursos humanos está hablando de cómo vamos a mantener en pie al talento humano, no de los recursos, por ejemplo, financieros ni materiales. Por eso es que solamente es de la persona humana, ¿no? Entonces el sistema nos dice, ¿qué es lo que tiene que, pues, enfocarse? Primero, elaboración de estrategias, políticas, procedimientos, de cómo, por ejemplo, va a ser su remuneración, cuánto se le va a dar su remuneración. Retomando el ejemplo de que antes del 2019, en el decreto legislativo 276, pues existía muchos conceptos remunerativos. Y al ver tan, pues como una sábana tan amplia de demasiados conceptos, en el 2019 nace el monto único consolidado. Pero nace porque se le ocurrió a alguien, no, nace porque ha sido diseñado a través de una política, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Sale la promulgación del decreto, o imaginémonos pues una ley, ¿no? Donde simplemente ya toca a las oficinas de recursos humanos obedecer lo que está en la ley, ¿no? Y su segundo proceso, la planificación de recursos humanos, ¿no? Entonces, ambos van de la mano, por eso es que es el primer subsistema donde tiene que ver como un todo, como una política ya nacional, ¿no? Donde pues esas políticas van a buscar, ya saben, una buena gestión de los recursos humanos, que por lo tanto, como consecuencia de unos buenos resultados, pues los recursos humanos va a ofrecer mejores servicios de calidad frente a la ciudadanía. Entonces, el primer subsistema está bastante claro, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el tema de políticas públicas, ¿no? Muy bien. Ahora viene el subsistema número 2, el que se refiere organización del trabajo y su distribución. Pero, ¿qué significa esto, no? Nos dice diseño de puestos y la administración de puestos. Pues en el diseño de puestos, mayormente, la tarea que se tiene que hacer es eh, cuáles son, por ejemplo, los requisitos de un puesto, qué nivel de educación necesita o grado académico, un perfil profesional, cuáles son los roles, ya sea en jerarquía, en comunicación, los puestos que la entidad tiene o necesita, o de repente quiere crear un puesto.
¿Y cuál es la forma de cómo se va a administrar eso en el sentido de poder indicar las características y requisitos mínimos de los puestos, ¿no? Incluso estos de acá tienen instrumentos de gestión, como el manual de clasificador de cargos o el cuadro de puestos de la entidad, ¿no? Son documentos que permiten realizar la organización del trabajo y su distribución, ¿no? O el manual de perfiles de puesto también está aquí. Entonces, esos documentos de gestión, pues, son de vital importancia para que la entidad pública pueda realizar bien las tareas del subsistema 2, el diseño de puestos y la administración de puestos. Pero ¿por qué están estas flechitas, no? Como ustedes pueden ver aquí. Ah, estas flechitas que voy a seguir, ¿no? Estas. Porque eso significa la relación que existen entre los subsistemas. ¿Por qué tiene relación, por ejemplo, con la parte de planificación de políticas? Vamos a suponer que un determinado puesto, ¿no? Por ejemplo, el de libre designación, ¿no? En la política pública, a través de la planificación, nos dice, ¿no? Para poder incorporar, por decir, ¿no? Eh, un, un puesto de confianza, a partir de ahora va a tener que ser, ya no va a ser a libre designación, por ejemplo, ¿no? Va a tener como requisito que tenga un estudio universitario. Eso se diseña en la parte de la planificación. Entonces, las oficinas de recursos humanos van a tener que reformular, ¿no? O actualizar su instrumento de gestión, donde ahí ya van a tener que poner requisito mínimo, ¿no? Por ejemplo, estudios universitarios. Entonces, se dan cuenta cómo es la relación y por qué se relaciona con la gestión del empleo, ¿no? Entonces, con esto damos pase al tercer subsistema. Porque prácticamente lo que les estamos explicando ahora es lo que se hace en el día a día. Aquí está el tercer subsistema de gestión del empleo. ¿En qué se basa? Está la gestión de la incorporación y la administración de personas. Cuando se habla de gestión de la incorporación se refiere selección, vinculación, la inducción y el periodo de prueba. Guardaría mucha relación con el segundo subsistema, con el diseño de puestos, con la administración de puestos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí guarda relación o no guarda relación en lo absoluto? Claro que sí, guarda la relación, ¿no? Porque si, por ejemplo, gestión de la incorporación quiere decir que voy a incorporar nuevos talentos dentro de la institución pública, ¿no? Y al incorporar nuevos talentos, pues necesito ciertos datos, cierta información previa. ¿Qué puestos voy a incorporar nuevo personal? ¿Cuáles son esos requisitos que yo tendría que comunicar para poder iniciar mi proceso de incorporación? Entonces, ¿quién me da esa información? Pues es el subsistema 2. En esos instrumentos de gestión tendríamos que decir, ¿no? Este es el puesto que necesitamos incorporar. Ahí se encuentran los requisitos mínimos, se encuentran los años de experiencia, se encuentra cuál es la remuneración que va a percibir el potencial trabajador o el candidato que gane el concurso, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo se relacionan todo este sistema que prácticamente estamos desagregando para poder comprender cómo funcionan las oficinas de recursos humanos, porque es uno de los actores del sistema. Entonces, sabiendo eso, empieza la selección, la vinculación y la inducción. Y dentro
del punto 5, la selección, mejor dicho, del quinto proceso, ahí es cuando se realizan las convocatorias, desde la publicación hasta el ganador final. Entonces, este es el proceso, pues, donde seguro de repente muchos de ustedes han participado a un concurso CAS, o de repente han participado a un concurso abierto de la ley del régimen del servicio civil, o de repente a un concurso abierto de plazo fijo que es, ¿no? Que está sujeto a la 276. Ahí empieza esto. Toda esa tarea se hace en el punto 5, la selección. Entonces, por eso es que ahora debemos entender muy sencillo, muy fácilmente, por qué las entidades públicas realizan una convocatoria. Lo realizan porque hay una ley, hay un reglamento, hay una base legal que lo permite, que ha sido, ¿no? Diseñada, formulada, mejorada dentro del subsistema 1. Entonces, se lanza la convocatoria CAS, por ejemplo, se realiza todo el proceso de selección y hay un ganador. Ahí quedará todo, no queda ahí, ¿no? Entonces, el subsistema sigue trabajando. Ya pasa al proceso de vinculación, donde ahí, por ejemplo, ¿no? Se hace la firma del contrato, ¿no? Entonces, todo ese proceso de vinculación está dentro de la gestión del empleo. Luego viene su inducción a este nuevo trabajador, donde pues se le explica, ¿no? Cuál es la entidad pública, cuál es su visión, su misión, se le presenta con los compañeros, ¿no? Se le da a conocer el reglamento interno. Por ejemplo, el reglamento interno ya vimos que es una política institucional, ¿no? Donde también hay un periodo de prueba, ¿no? En el sentido de que, pues, cumpla, ¿no? Cumpla con las características mínimas en el desempeño de sus funciones dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Y ahí termina la gestión de la incorporación para entrar a la administración de personas. En pocas palabras, ya de las personas que tienen un vínculo con la institución. ¿Cómo está la administración de legajos? Pues es la carpeta donde se guarda toda la información, toda la historia de ese trabajador mientras dure el vínculo laboral. Es como si fuese la historia clínica del servidor civil de la institución, desde que entra hasta pues que pueda terminar el vínculo, ¿no? Está el control de asistencia, está el desplazamiento, si es que hubiese, en las diferentes modalidades, como por ejemplo, hablando de la 276, si hay una permuta, un destaque, también están los procesos disciplinarios, donde pues cuando se comete faltas, ¿no? De acuerdo a su gravedad, pues hay que sancionar, ¿no? Y también está la desvinculación, cuando se termina el vínculo laboral por diferentes motivos, ¿no? Puede ser, por la mayoría es por renuncia, ¿no? Puede ser también por límite de edad, en el caso de la 276, por fallecimiento también del trabajador, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se ven en el proceso número 13. Ahora entramos al subsistema número 4, es de gestión del rendimiento. Pero, quiere decir gestión del rendimiento? ¿No? Creo que está muy sencillo, ¿no? Evaluación del desempeño. Pero ¿para qué se evalúa el desempeño? Yo creo que es más, ¿ah? La evaluación del desempeño está algo satanizado en las entidades públicas, porque ya es sinónimo de, pues, de castigo, ¿no? Lo ven a la evaluación del desempeño como un castigo, ¿no? O como una acción de ocasionar temor, ¿no? Donde esas cosas también se debería de cambiar, ¿no? Por eso es que creemos que cada uno de nosotros
podemos hacer esa diferencia y comprender y decir, ¿no? En ITEC yo he aprendido que la evaluación de desempeño no es malo, ¿no? Al contrario, es muy bueno, porque nos van a evaluar para medir si tenemos alguna dificultad o de repente estamos fallando en algo. ¿Para qué? Para que pueda servir como información para poder revertir esta situación. Y eso se ve mucho mejor en el subsistema número 6, que más adelante también vamos a explicarles. Pero hasta este momento hay que comprender la evaluación del desempeño, ¿no? ¿Qué significa para poder medir cuál es el nivel que se tiene en cuanto a nuestro desempeño laboral? Y también las flechitas se relaciona con muchos subsistemas. También con el subsistema de planificación de políticas, la número 1, porque seguro hay una directiva de cómo se debe realizar la evaluación de desempeño o cada cuánto, cada qué periodo hay que realizar. Miren, también se relacionan con el subsistema 2, pero ¿por qué? ¿O qué relación tendría con la evaluación del desempeño? Porque en el subsistema 2 está en la administración del puesto, está todos los requisitos que se necesita tener desde lo mínimo para poder desempeñarse en ese puesto, ¿no? Entonces, imagínense, hago la evaluación y comparo, ¿no? Para poder encontrar esa dificultad. Luego viene la gestión de la compensación, donde está la administración de compensaciones o la administración de remuneraciones, vamos a llamarlo así mejor, ¿ya? ¿No? Eh, Toda la parte de sueldos, entregas económicas, bonos, se ven en esta parte, ¿no? Creo que ahí está bastante claro. Y al mismo tiempo, pues, se relaciona con los diferentes subsistemas. El sexto subsistema de gestión de desarrollo y capacitación, que esto guarda mucha relación con el subsistema 4, porque justamente es la gestión del desarrollo para que el trabajador, el servidor civil, siga creciendo o mejorando o superándose si tuviese algún problema. Pero ¿cómo sabemos el problema en qué tiene, no? ¿Quién le da esa información a la gestión del desarrollo? Pues le da la gestión del rendimiento. Por eso decíamos lo importante que es la evaluación del desempeño, pero no para asustar, no para fomentar miedo en el sentido de que va a haber despidos masivos, etcétera, 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 ¿no? Sino es para poder hacer una planificación en cuanto a la capacitación. Por eso es que cuando vimos dentro del sistema de recursos humanos actual, concluimos, ¿no? En la gráfica que existe capacitación, pero sin planificación, porque no apunta a nada en el sentido de qué buscamos corregir en el servidor civil, o especializarlo o mejorarlo más aún del talento que ya tiene, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que se cambie la forma de ver a la evaluación del desempeño, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de ustedes, estimados estudiantes, participantes. Por eso siempre buscamos y creemos que los agentes que pueden hacer diferente estas cosas dentro de la gestión pública eh, somos cada uno de nosotros, ¿no? Y por ello lo felicito a cada uno de ustedes que entra a este espacio o dedica un tiempo para poder capacitarse cada vez más, ¿no? Y concluir el desarrollo profesional y personal de cada uno de ustedes. Por ejemplo, cada uno de ustedes, ahorita se están capacitando a través del espacio de ITEC. Y lo mejor de todo, de una forma gratuita, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso como es de manera personal, voluntaria y por cada uno de ustedes,
se puede decir, pues, ¿no? Yo he hecho mi autoevaluación de desempeño, porque yo mismo puedo saber en qué estoy fallando, ¿no? Ah, ok, busco y me capacito por este lado. Es una tarea que se hace hoy en día dentro del sistema de recursos humanos o las oficinas de recursos humanos. Por eso, estimados amigos, esto es el sistema de recursos humanos. Esto es lo que se hace el día al día, y esta es la verdadera gestión de recursos humanos, que a través de este sistema pues se gestionan los diferentes regímenes laborales, ¿no? Y el último subsistema, a ver, el último subsistema es el de gestión de relaciones humanas y sociales. ¿Cuáles son esos procesos? Las relaciones laborales individuales, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, miren, cultura y clima organizacional. ¿Cuántos de ustedes, si pudieran expresarnos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes nos pudieran contar cómo es el clima laboral en su institución, ¿no? ¿Será de su agrado? ¿No será de su agrado? ¿Un mal clima? Por ejemplo, hay muchas frases que me gusta, ¿no? Me gusta compartirlas porque es parte de la reflexión. Dice que los servidores muchas veces no renuncian ni por el sueldo, ¿no? Sino más renuncian por el clima y la cultura organizacional. Y es más, un trabajador que se va por un bajo sueldo, al final regresa cuando hay una mejora salarial. Pero si este trabajador se va porque hay un pésimo clima laboral, ya no regresa por más que exista una atractiva remuneración, ¿no? Entonces son consideraciones importantes y yo creo que comparte conmigo y las láminas que hemos expuesto de que definitivamente, pues, ¿no? La cultura y clima organizacional es un factor muy importante para el buen desempeño y desenvolvimiento de cualquier servidor civil, ¿no? Entonces podemos ver eh, cuáles son o cuáles han sido los 7 subsistemas que componen todo el aparato del sistema de gestión de recursos humanos. Ahí está. Prácticamente ahorita en pantalla ustedes pueden ver, ese es el plano de todo el sistema. Y aquellos que de repente estén laborando dentro del sistema de recursos humanos, ya se pueden incluso identificar en qué subsistema se encuentran. Por ejemplo, yo tengo experiencia y actualmente como especialista en gestión de recursos humanos del sector público, ¿no? Por ejemplo, mi persona está dentro del subsistema 5, pero soy parte del sistema que podemos hacer ese cambio y esa diferencia, ¿no? Bueno, estimados participantes, prácticamente ya le hemos expuesto todo lo que se refiere al sistema de recursos humanos, ¿no? Y quiero terminar con una actividad para ustedes, una dinámica, ¿no? Quiero que ingresen al link donde es una sopa de letras, es una sopa de letras donde ustedes pueden encontrar 5 palabras nada más. 5 palabras, ¿no? En un tiempo de 2 minutos nada más, para que podamos hacer dinamismo en la clase del día de hoy y al mismo tiempo hacer un recordaris de las palabras que hemos ido viendo a lo largo de la clase del día de hoy, ¿no?
Encuentren, por ejemplo, creo que está ahí servir, ¿no? Que encuentren esa palabrita, ¿no? Mientras pues con esta dinámica, pues vamos prácticamente terminando la sesión del día de hoy, ¿no? Una sesión muy importante, hablar de lo complejo que es gestionar el capital o el talento humano, ¿no? Lo difícil que es manejar incluso diferentes personalidades que tienen los servidores civiles. Hoy en día incluso ya no se habla mucho de habilidades duras, sino también ya se están enfocando dentro de, de poder incorporar el talento humano, las habilidades blandas. Por eso les explicábamos de que el pilar de meritocracia, ¿no? Para poder alcanzar la meritocracia de poder encontrar al mejor talento, pues puedan, puedan alcanzar ellos, ¿no? Y ya se están empezando a evaluar las habilidades blandas, ¿no? Como personalidad, manejo de estrés, ¿no? Y todas estas características, ¿no? Para poder hacer una mejor evaluación de competencia dentro de los servidores. Miguel nos dice que está en inglés, pero la sopa de letras, la palabra que tienen que buscar sí está en español. Les voy a compartir a ver lo que está para que vean cómo yo lo estoy viendo. Ahí está, así se ve, ¿no? Por ejemplo, que encontremos servicio civil, gestión del empleo, subsistemas, servir y meritocracia. A ver, yo les ayudo con uno. Por ejemplo, a ver, aquí está, hacen clic y arrastran. Servicio civil. Está, ya les ayudé con uno. Giancarlos Vilches ya lo terminó, ¿eh? Muy bien, Giancarlos. Bueno, siempre intentamos dinamizar la enseñanza, también porque creemos que esta forma de poder aprender de una manera divertida, ¿no? Es, es mucho más productiva, ¿no? Bueno, entonces, con esta sopa de letras terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿no? Que haya sido, bueno, Miguel, no lo has podido ver, ¿no? De repente ya las próximas dinámicas que tenemos, nuestro coordinador ya nos ha adelantado que el día miércoles va a haber un Kahoot, ¿no? Seguro ahí ya vas a poder participar juntos con tus compañeros, ¿no? Bueno, como es con 2 minutos ya he perdido, ¿no? Muy bien, estimados participantes, ya nos estaremos viendo el día miércoles con otro tema más dentro de la gestión pública, ¿no? Y al día de hoy hemos terminado referente a lo que es recursos humanos, ¿no? Hablar de la persona, el capital, el activo más valioso dentro de cualquier organización. Y el día miércoles vamos a hablar de otro tema importantísimo que permite mover también el aparato estatal, que es la parte financiera. Les adelanto un poquito, ¿no? Podemos tener todo, pero sin presupuesto no podemos tampoco hacer nada, ¿no? Sino cómo pagamos al personal, cómo pagamos al talento humano, cómo adquirimos los bienes y servicios para poder resolver un problema en la ciudadanía, ¿no? Bueno, este era un pequeño adelanto de nuestra próxima sesión. Que descansen, que tengan una buena noche y conmigo será pues en 2 días, ¿ya? Nos vemos, gracias por la atención del día de hoy. Te cedo la palabra.